El decano del silencio. 9 mujeres. 9 estudiantes que llegaron a este país con un sueño. 9 voces que fueron silenciadas durante 12 años. Y el hombre responsable de ese silencio no era quien tú imaginas. No era un criminal de la calle. No era un desconocido. Era el decano de una de las escuelas de derecho más prestigiosas de todo el estado de Rhode Island. Un hombre que formó a jueces, fiscales y senadores. Un hombre que todos llamaban maestro. Pero hoy, ese maestro estaba sentado en el banquillo de los acusados. Y frente a él, con la mirada más firme que jamás se le ha visto, estaba el juez Frank Caprio. Si crees que la justicia debe proteger a los más vulnerables, suscríbete ahora. Este canal existe para contar historias como esta. Historias que necesitan ser escuchadas. Todo comenzó con una llamada. Una sola llamada telefónica que cambió todo. El 14 de marzo, a las 9:23 de la mañana, una joven de 24 años llamada María Elena Quispe marcó el número de la línea de denuncias del condado de Providence. Su voz apenas se escuchaba. Temblaba. Cada palabra le costaba como si la arrancara de algún lugar muy profundo. María Elena era estudiante de segundo año en la Facultad de Derecho de Whitmore. Había llegado de Bolivia hacía 3 años, con una visa de estudiante, una beca parcial y la promesa que le hizo a su abuela antes de morir: convertirse en abogada para defender a quienes no tienen voz. Pero la voz de María Elena, esa mañana, no defendía a nadie. Pedía ayuda. Lo que contó en esa llamada de 17 minutos estremeció a la operadora. María Elena describió cómo un profesor de la facultad, el doctor Lawrence Breston, la había estado acosando de manera sistemática durante más de un año. Las amenazas eran siempre las mismas. Si ella hablaba, si contaba algo, él se aseguraría de que perdiera su beca. Y sin beca, perdería su visa. Y sin visa, sería deportada. Así de simple, así de cruel. Pero aquí viene lo que nadie esperaba. María Elena no solo habló de Breston, habló de alguien más. Alguien por encima de Breston. Alguien que sabía todo lo que estaba pasando y no hizo absolutamente nada para detenerlo. Ese alguien era Arturo Calderón, el decano, el hombre más poderoso de toda la facultad. El arquitecto, como lo llamaban, de las carreras de docenas de jueces y fiscales en el estado. La denuncia llegó al detective Kevin Marsh, un joven investigador de 31 años con apenas 4 años de experiencia. Marsh comenzó a investigar. Revisó registros, habló con personal administrativo, buscó patrones y los encontró. Vaya que los encontró. En menos de 2 semanas, Marsh había identificado a otras 8 mujeres. Todas estudiantes, todas inmigrantes, todas con visas de estudiante, todas acosadas por el mismo profesor, y todas, sin excepción, habían sido ignoradas cuando intentaron quejarse ante la administración de la facultad. 9 mujeres en 12 años. Y el decano lo sabía. Pero entonces ocurrió algo que casi destruye toda la investigación. El detective Marsh recibió una llamada. No de su superior, no del fiscal. La llamada venía directamente de Arturo Calderón. Y lo que le dijo te va a hacer hervir la sangre. Calderón llamó a Marsh por su nombre de pila. Kevin, le dijo, con esa voz tranquila que usan los hombres que están acostumbrados a dar órdenes sin levantarla. Kevin, creo que hay un malentendido con una de nuestras alumnas. Estas chicas a veces confunden las cosas. Tú sabes cómo es. Son jóvenes, están lejos de casa, se sienten solas. No quiero que una confusión arruine la reputación de una institución que ha dado tanto a esta comunidad. ¿Sabes quién fue mi alumno? Tu jefe. Y el jefe de tu jefe.
Piénsalo bien, Kevin. Imagina eso. Imagina que eres un detective joven, que apenas estás empezando tu carrera, y el hombre más influyente del sistema legal de tu estado te llama por teléfono para decirte, con toda calma, que dejes de investigar, que te olvides del asunto, que pienses en tu futuro. Cualquier otro habría colgado el teléfono y archivado el caso. Pero Kevin Marsh no lo hizo. En lugar de eso, hizo algo que cambió todo. Grabó la llamada, completa, cada palabra, cada pausa, cada amenaza velada, y la incluyó como evidencia. Cuando Calderón se enteró de que la investigación no se había detenido, las cosas empeoraron. No para Marsh, para María Elena. La joven descubrió que su beca había sido cancelada, sin explicación, sin aviso. De un día para otro, la universidad le informó que ya no cumplía con los requisitos académicos. María Elena tenía un promedio de 3.8, casi perfecto. Pero eso no importaba. La decisión venía de arriba. Sin beca, María Elena no podía pagar la matrícula. Sin matrícula, su visa perdía validez. De pronto, la mujer que había tenido el valor de hablar estaba a punto de ser deportada. No por haber hecho algo malo, sino por haber dicho la verdad. Lo que siguió es difícil de contar. María Elena cayó en una crisis profunda. Se aisló. Dejó de comer. Dejó de contestar llamadas. Una compañera de apartamento la encontró una noche en el piso del baño. La llevaron al hospital Brown University Medical Center a las 2:47 de la madrugada. Los médicos dijeron que había intentado hacerse daño. Tenía 24 años. Estaba sola, a miles de kilómetros de su familia, y el sistema que debía protegerla la había aplastado. Piensa en eso por un momento. Piensa en alguien de tu familia, alguien joven, con sueños, que llega a un país nuevo buscando una oportunidad. Y en lugar de encontrar justicia, encuentra a un hombre que usa su poder para destruirla. Pero esta historia no termina ahí. Porque el detective Marsh no se rindió. Y porque alguien más decidió que ya era suficiente. La Fiscalía del Condado de Providence presentó cargos formales contra Arturo Calderón. Caso número 2024. Guión 3847. Los cargos eran devastadores. Obstrucción de justicia. Intimidación de testigos. Encubrimiento. Abuso de autoridad. Represalias contra una denunciante. Y cómplice de los delitos cometidos contra las 9 estudiantes. El caso fue asignado al Tribunal Municipal de Providence. Y el juez designado fue Frank Caprio. Ahora, tienes que entender algo sobre Calderón para comprender lo que pasó en esa sala. Este hombre no era cualquier académico. Arturo Calderón llevaba 34 años en la Facultad de Derecho de Whitmore. Había sido nombrado decano hacía 19 años. En ese tiempo, había formado personalmente a más de 400 abogados. Muchos de ellos eran ahora jueces, fiscales, legisladores. Tenía una red de contactos que abarcaba desde el ayuntamiento hasta el Capitolio estatal. Su nombre aparecía en placas de edificios, en programas de becas, en galas benéficas. Cuando Calderón hablaba, la gente escuchaba. Cuando Calderón pedía un favor, la gente obedecía. Ese era el hombre que entró en la sala del juez Caprio aquel martes por la mañana. Y entró exactamente como tú te lo imaginas, con paso lento, seguro, como si estuviera entrando a su propia facultad. Llevaba un traje gris oscuro, impecable, gemelos de plata, un reloj que probablemente costaba más que lo que María Elena ganaba en un año entero de trabajo como asistente de cátedra. A su lado, no uno, sino 3 abogados defensores, los mejores del estado, según decían. Calderón miró a su alrededor con esa expresión que tienen las personas que creen que el mundo les pertenece. Una media sonrisa, como si todo aquello fuera un trámite menor.
Un malentendido que se resolvería con una llamada telefónica. El juez Caprio lo observó desde su estrado. No dijo nada al principio. Solo lo observó. Con esa calma que tiene Caprio. Esa paciencia que parece infinita, pero que esconde algo mucho más poderoso. «Buenos días, señor Calderón», dijo el juez. Su voz era tranquila, neutra, profesional. ¿Entiende usted los cargos que se le imputan? Calderón ni siquiera miró al juez cuando respondió. Se ajustó las mangas del traje y dijo, con una voz que destilaba condescendencia: «Entiendo perfectamente, su señoría. Lo que no entiendo es por qué estoy aquí. Esto es un malentendido que mi equipo legal resolverá en cuestión de días». Caprio no reaccionó. Ni un gesto, ni un parpadeo. Simplemente dijo: «Procedamos». La fiscal encargada del caso era Diane Morales. Una mujer de 43 años, hija de inmigrantes dominicanos, que había dedicado su carrera a casos de abuso institucional. Morales se puso de pie y comenzó a presentar los hechos. Pero no empezó con estadísticas. No empezó con leyes. Empezó con un nombre. «Camila Herrera», dijo Morales. 23 años. Llegó de Honduras con una beca completa para estudiar Derecho Constitucional. Era la primera persona de su familia en ir a la universidad. Su madre lavaba ropa ajena para pagar el boleto de avión. Camila fue acosada durante 8 meses por el profesor Breston. Cuando reunió el valor para reportarlo ante el decano, el señor Calderón la citó en su oficina. Le dijo, y cito textualmente de la declaración jurada, que si seguía hablando, iba a destruir su futuro y el de toda su familia. La sala quedó en silencio. Podías escuchar tu propia respiración. Morales continuó. Un nombre tras otro. Rosa Villanueva, 26 años, de El Salvador. Lucía Paredes, 21, de Ecuador. Sandra Muñoz, 25, de Guatemala. Ana Belén Torres, 22, de México. Cada nombre venía con una historia. Cada historia era más dolorosa que la anterior. Estudiantes brillantes. Mujeres que habían cruzado fronteras con un sueño. Y todas habían sido silenciadas por el mismo hombre. Calderón escuchaba con los brazos cruzados, todavía con esa media sonrisa, como si todo fuera una exageración. Entonces Morales presentó la primera evidencia. Un correo electrónico interno de la facultad, fechado 4 años antes. En ese correo, la directora de servicios estudiantiles le informaba al decano Calderón que 3 alumnas habían presentado quejas formales contra el profesor Breston. La respuesta de Calderón, reenviada 20 minutos después, decía: «Archívenlo. Breston es esencial para el programa. No vamos a perder a un profesor titular por las quejas de unas estudiantes que probablemente ni terminarán la carrera. Unas estudiantes que probablemente ni terminarán la carrera». Esas fueron sus palabras exactas. Tú puedes escuchar eso y sentir lo que cualquier persona decente sentiría. Rabia, indignación, asco. Pero Calderón no sentía nada de eso. Cuando Morales leyó el correo, él simplemente se inclinó hacia uno de sus abogados y le susurró algo, como si estuvieran hablando del clima. La fiscal siguió. Presentó registros de la oficina de becas que mostraban un patrón claro. Cada vez que una estudiante presentaba una queja, su beca era revisada en los siguientes 30 días. Y en cada caso, la beca era reducida o cancelada. No era coincidencia. Era un sistema. Un sistema diseñado por Calderón para silenciar a cualquiera que se atreviera a hablar. Entonces, llegó el momento que todos estaban esperando. Morales reprodujo la grabación del detective Marsh, la llamada telefónica. La voz de Calderón llenó la sala. Tranquila, controlada, amenazante sin necesidad de gritar. «Kevin, creo que hay un malentendido. Piénsalo bien. Tu jefe fue mi alumno». Cuando la grabación terminó,
Algo cambió en la sala. Ya no había susurros, ya no había movimiento. Era como si todos estuvieran conteniendo la respiración al mismo tiempo. Caprio levantó la vista. Miró directamente a Calderón y dijo, con una voz que no necesitaba volumen para tener peso: «Señor Calderón, ¿desea responder a esta evidencia?». Y aquí es donde Calderón cometió el error más grande de su vida. Se puso de pie. Sus abogados intentaron detenerlo. Uno le tomó del brazo. Calderón se soltó con un gesto brusco y habló, sin micrófono, sin preparación, sin filtro. «Su señoría», dijo, y su voz ahora tenía un filo diferente. Llevaba la irritación de un hombre que no está acostumbrado a que lo cuestionen. «Yo he dedicado 34 años de mi vida a formar a los profesionales que sostienen este sistema judicial. He formado a jueces, he formado a fiscales, he formado a senadores. Yo conocía personalmente a su predecesor, Frank. ¿Lo sabía? Cenábamos juntos. Yo era su consejero. ¿Usted realmente quiere juzgar a un hombre que puede hacer una llamada y cambiar el rumbo de cualquier carrera en este estado?». Un murmullo recorrió la sala como una onda eléctrica. Los abogados de Calderón cerraron los ojos. Sabían que acababa de destruirse a sí mismo. Pero Calderón no había terminado. «Estas mujeres», continuó, señalando vagamente hacia algún lugar detrás de él, como si las víctimas fueran una molestia menor, «vinieron a este país con ilusiones. Pero las ilusiones no son calificaciones. Las ilusiones no son mérito. Yo protegí la integridad académica de mi institución. Si eso es un delito, entonces este país ha perdido completamente el rumbo». La sala enmudeció. Absolutamente. Ni un solo sonido. Tú estás escuchando esto y probablemente sientes lo mismo que sintieron las personas en esa sala. Incredulidad. Porque este hombre, con toda su educación, con todos sus títulos, con toda su experiencia legal, acababa de amenazar a un juez en su propia sala y había deshumanizado a 9 mujeres que habían sufrido durante años. Caprio no movió un músculo durante todo el discurso de Calderón. No interrumpió. No levantó la voz. No golpeó el mazo. Simplemente esperó. Dejó que cada palabra de Calderón quedara registrada. Dejó que el silencio posterior hiciera su trabajo. Entonces, cuando el eco de las palabras de Calderón se disipó, Caprio habló. «Señor Calderón», dijo el juez. Su voz era baja, casi suave, pero cada palabra caía como una sentencia en sí misma. «Usted acaba de hacer algo extraordinario. En más de 37 años en este estrado, he visto a personas mentir, llorar, suplicar y amenazar. Pero rara vez he visto a alguien con su educación, con su posición, con su supuesta sabiduría, pararse frente a este tribunal y amenazar a un juez mientras está siendo juzgado por encubrir delitos contra mujeres vulnerables». La fiscal Morales permanecía inmóvil. Los abogados de Calderón miraban al suelo. Caprio continuó. «Usted dice que formó jueces, que formó fiscales, que formó senadores, y probablemente es cierto. Pero lo que también hizo, señor Calderón, fue formar un sistema de silencio. Un sistema donde las personas con poder protegen a otras personas con poder. Donde las víctimas son descartadas porque no tienen el apellido correcto, la nacionalidad correcta o el dinero correcto. Usted no protegió la integridad de su institución. Usted protegió a un abusador. Y al hacerlo, destruyó la vida de 9 mujeres que confiaron en un sistema que usted corrompió». La voz de Caprio subió apenas un grado, apenas perceptible, pero en esa sala se sintió como un trueno. «Y ahora viene usted aquí, a mi sala, y me dice que conoce a mi predecesor, que puede hacer llamadas, que puede cambiar carreras. Déjeme decirle algo, señor Calderón. En esta sala
Sus contactos no significan nada. Sus títulos no significan nada. Su dinero no significa nada. Aquí, lo único que importa es la verdad. Y la verdad es que usted le falló a cada una de esas mujeres. Alguien en la galería comenzó a aplaudir. Una persona, luego dos, luego 5. Caprio levantó la mano para pedir silencio. El orden se restauró inmediatamente. Pero el juez no había terminado. Quiero que entienda algo, señor Calderón. María Elena Quispe tenía un promedio de 3.8. Era una estudiante excepcional. Su sueño era volver a Bolivia y abrir una clínica legal gratuita para mujeres. Ese era su plan. Y usted le quitó la beca. No porque fallara académicamente, sino porque tuvo el valor de hablar. Y cuando habló, usted la castigó. Y ese castigo casi le cuesta la vida. La voz de Caprio se detuvo un instante. Un segundo, tal vez 2. Pero en ese silencio había más peso que en 1000 palabras. Camila Herrera, continuó el juez, quería ser la primera abogada de su familia. Rosa Villanueva trabajaba de noche en una panadería para pagar lo que la beca no cubría. Lucía Paredes enviaba la mitad de su salario de asistente a su madre enferma en Quito. Estas no son números en un expediente, señor Calderón. Son personas, son vidas, son sueños que usted aplastó porque le resultaba más conveniente proteger a un profesor que enfrentar la verdad. Calderón ya no sonreía. La media sonrisa había desaparecido. Por primera vez, el hombre que había controlado los destinos de cientos de personas parecía comprender que su propio destino ya no estaba en sus manos. Caprio miró los documentos frente a él. Los revisó con calma. Tomó su tiempo. Nadie se movió. Señor Calderón, dijo finalmente, este tribunal lo encuentra culpable de todos los cargos. Obstrucción de justicia, intimidación de testigos, encubrimiento, abuso de autoridad, represalias contra una denunciante. Hizo una pausa, la más larga de toda la audiencia. La sentencia de este tribunal es la siguiente: 45 años de prisión sin posibilidad de reducción por buen comportamiento. Un grito ahogado recorrió la sala. Además, continuó Caprio sin alterar el tono, este tribunal ordena la prohibición de por vida de ejercer cualquier función en el ámbito educativo, en cualquier nivel, en cualquier institución, pública o privada. Los abogados de Calderón comenzaron a garabatear furiosamente en sus libretas. Asimismo, este tribunal solicita a las autoridades académicas correspondientes la revisión y revocación de todos los títulos honorarios, distinciones y reconocimientos otorgados al señor Calderón. Caprio levantó la vista una última vez hacia Calderón. Usted pasó 34 años enseñando leyes. Hoy, las leyes le enseñan a usted. Y la lección es muy simple, señor Calderón. Nadie está por encima de la justicia. Nadie. El mazo cayó. El sonido resonó en cada rincón de esa sala. Calderón permaneció inmóvil durante varios segundos. Sus abogados le hablaban al oído, pero él no parecía escuchar. Tenía la mirada fija en algún punto de la pared. Por primera vez en su vida, el hombre que controlaba todo no podía controlar nada. Los oficiales se acercaron. Le pidieron que se pusiera de pie. Calderón obedeció mecánicamente. Mientras lo escoltaban fuera de la sala, no miró a nadie. No miró al juez. No miró a la fiscal. No miró a la galería donde, en la última fila, sentadas juntas, estaban 5 de las 9 mujeres, tomadas de la mano, en silencio, con lágrimas recorriendo sus rostros. No lloraban de tristeza. Lloraban porque, por primera vez en años, alguien les había creído. Tu suscripción hace que estas historias lleguen a personas que necesitan escucharlas. Si la valentía del juez Caprio te mueve, suscríbete y activa la campana de notificaciones ahora mismo.
Estamos construyendo algo importante aquí. 2 semanas después de la sentencia, la Facultad de Derecho de Whitmore emitió un comunicado. El profesor Lawrence Breston fue sometido a un proceso penal separado. Los cargos en su contra eran aún más graves que los de Calderón. Fue condenado a cadena perpetua. La universidad creó un fondo de compensación para las 9 mujeres afectadas. Cada una recibió una beca completa para terminar sus estudios en la institución que eligieran, sin costo alguno. María Elena Quispe fue la primera en aceptar. Se transfirió a otra facultad de Derecho. 6 meses después, retomó sus estudios. Su promedio al final del semestre fue de 3.9, más alto que antes. Camila Herrera regresó a Honduras y abrió una organización que asesora legalmente a mujeres jóvenes que quieren estudiar en el extranjero. En su primer año, ayudó a 73 mujeres. El detective Kevin Marsh fue ascendido. Hoy dirige la Unidad de Delitos Institucionales del Condado de Providence. Tiene 33 años. La legislatura estatal aprobó una nueva ley, conocida informalmente como la Ley de las 9. Esta ley obliga a todas las universidades del estado a crear canales de denuncia independientes, fuera del control de la administración. Cualquier intento de represalia contra un denunciante ahora se castiga automáticamente como un delito. Y Arturo Calderón, el decano del silencio, el hombre que durante 19 años fue el rey de su pequeño imperio, cumple su condena en una celda de 2 metros por 3, sin gemelos de plata, sin traje gris, sin teléfono para hacer llamadas. El silencio que impuso a otros ahora es el suyo. Hay una frase que el juez Caprio dijo ese día que merece ser repetida. Nadie está por encima de la justicia. Suena simple, casi obvio. Pero para 9 mujeres que durante años creyeron que nadie las escucharía, esas palabras lo cambiaron todo. Acabas de escuchar cómo un solo juez puede cambiar un sistema entero. Ahora imagina si cada tribunal funcionara así. Suscríbete para que estas historias sigan llegando a quienes las necesitan. Dale me gusta si sentiste algo al escuchar esta historia. Deja en los comentarios de qué ciudad nos escuchas. Queremos saber de dónde viene esta comunidad de personas que creen en la justicia. Y comparte este audio con alguien que haya perdido la fe en el sistema. Tal vez sea exactamente lo que necesita escuchar hoy.